de ustedes. Desde el Ministerio de Educación y en especial de la Dirección de Formación Inicial Docente DIFOIT, les damos la más cordial bienvenida al primer ciclo de videoconferencias sobre enfoques transversales en la formación inicial docente. La finalidad de este evento es fortalecer la unidad de bienestar y empleabilidad de las escuelas de educación superior pedagógicas, brindando estrategias para incluir en su práctica y formas de organización los enfoques transversales que permitan orientar la práctica pedagógica con valores y actitudes, generando una buena convivencia para lograr el perfil de egreso de la formación inicial docente. El día de hoy continuamos con el desarrollo del primer ciclo de videoconferencias sobre enfoques transversales en la formación inicial docente con el tema Prevención de la violencia basada en género. El día de hoy contaremos con la participación de Daniel Aldrin Jiménez y Yaguamán, quien es especialista del equipo de fortalecimiento de capacidades de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la Violencia de Género, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a pedir a Daniel Aldrin Jiménez y Yaguamán que encienda su cámara para poder hacer la presentación respectiva. Estimado Aldrin, enciende un momento tu cámara, por favor. Bien. Daniel Aldrin Jiménez y Yaguamán es licenciado en Psicología con especialidad clínica. Cuenta con una amplia experiencia en el manejo de programas preventivos y promocionales en salud mental. Actualmente se encuentra laborando como especialista del equipo de fortalecimiento de capacidades de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con esta breve presentación de su vida profesional, damos la bienvenida a Daniel Aldrin Jiménez y Yaguamán, quien desarrollará el tema Prevención de la Violencia basado en género. Bienvenido, estimado Daniel. Adelante. Gracias, Víctor Hugo, por la presentación y buenas tardes a todo el público que está presente siguiendo esta transmisión y reciban el saludo de nuestra directora de la Dirección General contra el Género, Aiza Tejada Fernández. Y bueno, agradezco también a la Dirección de Formación Inicial Docente, DIFOIT, del Ministerio de Educación, por la invitación a este primer ciclo de videoconferencias de prevención de violencia contra la mujer. De hecho, un eje sumamente importante para la formación docente. Entonces vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, que es violencia basada en género. Es importante conocer sobre muchos conceptos sobre la violencia. Tengo entendido que ustedes han llevado ya una capacitación, una exposición sobre la transversalización del enfoque de género, también un tema bastante esencial y muy importante. Y esta exposición va a complementar muchísimo, ¿no? Lo que se dijo, lo que se trató, lo que se llevó en la sesión anterior, ¿no? Del día de ayer. Vamos a ir un poco hacia atrás viendo por qué se dan, ¿no? Por qué se forma la violencia, por qué existen estas modalidades, ¿no? Estos tipos y cómo hacer, ¿no? De parte de nosotros, ¿no? Para poder prevenir la violencia de género. Voy a presentar entonces el, el video, ¿no? Vamos a iniciar con un video corto para a partir de ahí empezar a comentar y desarrollar en sí la presentación. Adelante, por favor. Ay, tuve un día horrible. Hubo un almuerzo familiar en casa. Las mujeres cocinamos todo como siempre. Y encima... no sé cómo su mamá la deja vestirse así. Si le pasa algo, que no se queje. Luisa, dile a tu mamá que se apure. Tenemos hambre.
No sabía qué hacer, entonces me fui. Entiendo que no fue un buen día, Lu, pero no es para tanto. ¿No es para tanto? ¿En serio? Oye, espera. Es que tú no lo ves, pero las cosas no son iguales para ti y para mí. Ni en el cole, ni en la calle, ni siquiera en mi casa. Aunque estudie y me esfuerce mucho, como soy mujer, voy a ser discriminada. Pero las cosas están mejorando. ¿Mejorando? ¿En serio? Mira, Wow, qué terrible, Lu. es terrible, Beto, pero no necesita ser así. Yo sé que un mundo mejor es posible. Donde tú y yo tengamos los mismos derechos y oportunidades. Donde las mujeres podamos vivir libres de violencia. Caminaría a todas partes, con confianza y sin miedo. Sería una ingeniera eléctrica exitosa. Tendría una pareja que me ame y me respete. Hola, amor. Llegué temprano del trabajo. ¿Cómo te fue hoy? Que nunca sería violento. Mi hija vería un mundo lleno de posibilidades. ¡Mamá! Donde las mujeres podamos vivir libres de violencia. Pero si las cosas no cambian, nuestro futuro va a ser igual que ahora. Lu, tienes razón. Nunca lo había visto así. Esa forma en la que tratamos a las mujeres es un problema. ¿Pero qué podemos hacer? Yo tengo algunas ideas. Todas y todos necesitamos enfrentarnos a la discriminación. Ese chiste no es divertido. Es machista. Y que la sociedad promueva la igualdad. E igualdad de oportunidades. Juntas y juntos podemos promover la igualdad. Y así prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Podemos crear un futuro lleno de posibilidades. Donde todas y todos podamos vivir libres de violencia. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Listo, creo que ya concluyó el video. Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera que me puedan dar alguna percepción con respecto al video, ¿no? Vemos una chica, ¿no? En diferentes situaciones, diferentes contextos, tanto en la calle, en la vida familiar, ¿no? Laboral, y también vemos que se describe un escenario ideal. Sería un Perú, ¿no? Libre de violencia, sin este tipo de acoso, bajo ningún contexto. Quisiera saber qué faltaría, ¿no? Qué podríamos hacer nosotros para que se pueda llegar, ¿no? A este escenario en el que no, en el que las mujeres no tengan que salir con ese miedo, por ejemplo, a las calles, a poder ser quizá acosada de algún otro tipo o violentada de alguna forma. Entonces, quisiera pedir participación, quizá a través del, encendiendo tal vez su micrófono, las personas que están conectadas aquí por esta plataforma, o también lo pueden mandar quizá a través de texto, ¿no? También los puedo leer para hacer un poco también más participativo, un poco más dinámica la presentación de hoy. Estimado Daniel, los micrófonos han sido habilitados para los participantes. Entonces, estimados participantes, por favor, pueden hacer uso del micrófono. Sí, principalmente es, ¿no? ¿Qué les ha parecido este corto video y qué nos faltaría para que nosotros podamos llegar a este escenario ideal que plantea la chica, ¿no? Quizá de un país libre de violencia contra la mujer. O quizá nos pueden escribir, ¿no? Si tienen dificultad para poder encender su micrófono, nos pueden mandar un texto por aquí, por el chat, y lo podemos leer.
Hay una mano levantada de Carlos Andrés. A ver, Carlos Andrés, si puedes encender tu micrófono y nos puedes comentar quizá brevemente sobre el video. Buenas tardes, soy el profesor Carlos Andrés Meléndez Peláez del Instituto Octavio Mata Contreras de Cutervo. Me gustaría compartir no solamente la experiencia, sino un pequeño aporte, porque de alguna manera disminuyamos la brecha del problema de la discriminación. En particular, para mí sería un enfoque de igualdad de género que se incluye en el currículo nacional, fomentando el respeto, la empatía y los derechos humanos desde las primeras etapas educativas. Esto reforzaría tanto al docente como a los padres de familia. Continuando, fortaleciendo las capacitaciones a nuestros compañeros docentes para que puedan identificar y actuar ante situaciones de violencia y al mismo tiempo promover espacios de diálogo, porque es importante la comunicación, porque si se corta la comunicación, de hecho que los problemas se agudizan o aumentan, que contribuyen a tratar de desmontar o disminuir o eliminar estereotipos de género. Este es mi apoyo, mi estimado amigo. Muchas gracias, estimado. Un saludo, ¿no? A la ciudad de Cutervo. ¿Se me escucha? ¿O se me apagó el micrófono? Claro, No, sí se escucha claro muy y bien. fuerte, claro y fuerte. Ah, perfecto, sí, justo estaba comentando que muchas gracias por el aporte bastante interesante y sí, es un trabajo fuerte, es un bastante grande, ¿no? Que se debe hacer en cuanto al tema del currículo, ¿no? En cuanto al tema de la formación del docente para ayudarlos a identificar, ¿no? Que pueda identificar eh, cuáles son estas falencias, si hay índices, ¿no? De violencia quizá dentro de de las aulas, ¿no? Que se pueden ver y se ven muchísimo en el día a día, ¿no? Esta comunicación, a la apertura que debe haber a la comunicación es bastante importante también, ¿no? Y también una parte esencial, ¿no? Que también se muestra en el video. Y se muestra como cuando le preguntan, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podríamos cambiar o qué podemos hacer, ¿no? Y la reflexión que le da la chica en este caso, ¿no? Es que este trabajo es tarea de todos, ¿no? Obviamente es responsabilidad, ¿no? Del gobierno impulsar en temas de leyes, en temas de los procesos que se debe hacer, cómo ejecutar, cómo sancionar, cómo prevenir, ¿no? La violencia, pero eso también lo tenemos que ir reproduciendo desde nuestras casas, ¿no? Desde nosotros, en una conversación amena, quizá con los amigos, ¿no? Desde las aulas, desde la casa, desde una charla familiar que tenemos y vemos que se están quizá estereotipando, ¿no? A las mujeres, en realidad, no solamente a las mujeres, sino a los hombres también, ¿no? De cómo deberían ser, ¿no? De acuerdo a su sexo. Entonces, es importante poner énfasis en que el trabajo, obviamente, es de todos, ¿no? Y debemos ir reforzando estas ideas, ¿no? Y no dejándolas quizá que se sigan reproduciendo. A veces muchos de nosotros podemos tener los conceptos claros en cuanto a género, en cuanto a violencia, en cuanto a la discriminación, en cuanto a los estereotipos que existen, pero simplemente lo dejamos pasar porque decimos, bueno, este trabajo es mi opinión, yo la puedo guardar para el lugar de trabajo, ¿no? Para el aula, quizá, para mi lugar laboral, ¿no? Y ahí yo lo puedo discutir tranquilamente, ¿no? Pero es importante poder reproducirlo en todas las instancias, en todos los contextos, también desde nuestra casa, ¿no? Si vemos ello, entonces vamos de paso educando también, ¿no? A personas que quizá no conozcan sobre el tema o no sepan o quizá por desconocimiento lo dicen, ¿no? O se refieren, no, pero es que ella tuvo la culpa al salir vestida de esta manera, ¿no? O al exponerse de esta forma, entonces se deben cambiar las vestimentas no sé, en el aula o cuando salgan las chicas a tal hora o
cortar, ¿no? Cuando vamos dirigiéndonos las opiniones, ¿no? Hacia la víctima o la persona que es agredida, es cuando ya está viendo un problema, no estamos viendo el tema de fondo, ¿no? De raíz, ¿no? Entonces, vamos a continuar para poder un poco más desarrollar el tema en cuanto a la violencia basada en género y por qué esta es un problema social, ¿no? De la estructural. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias por tu participación, Carlos. Sí, la siguiente lámina, por favor. Es importante un poco resumir resumidamente, ¿no? Tocar algunos elementos que a veces podemos decir, bueno, son bastante conocidos, ¿no? Triviales, quizás no son tan necesarios, pero cuando hablamos de violencia, ¿no? Basada en género, debemos remontarnos a algunos conceptos básicos, ¿no? En cuanto al sexo y cuanto al género, ¿no? Para estar bastante claros en ese sentido. El sexo hace referencia, como bien sabemos, a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas, ¿no? Es un concepto universal, algo con el que nosotros nacemos y nos identifica, ¿no? Sexualmente en cuanto a los órganos internos, externos, es adquirido biológicamente. En cuanto al género, alude a las diferencias y atributos construidos socialmente entre hombres y mujeres, ¿no? Un contextual, histórico, aprendido socialmente y ha sido tiene un grado de variabilidad en la historia, ¿no? También, ¿no? Vemos que quizá la opinión, ¿no? O las características que atribuimos a las mujeres en la historia, ¿no? Han ido variando, ¿no? En la participación vemos de las mujeres a veces en los conflictos, en las batallas anteriormente, ahora es un poco distinto, ha cambiado la situación, los escenarios cambian, pero sin embargo vemos que estos estereotipos siguen existiendo, ¿no? Y el rol quizá del papel, ¿no? Del hombre sobre la mujer se sigue reproduciendo, ¿no? Es algo con el que nosotros podemos seguir. Veo por aquí un comentario de Andrea Chirinos. El problema de la violencia tiene que ver con la formación y educación que se brinda en la sociedad desde los diversos espacios de interacción. Hay violencia que se ejerce contra los niños, los ancianos y hasta contra los animales. Necesitamos reeducarnos como sociedad. Efectivamente, Andrea, ¿no? Es un tema mucho más grande que el que parece, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando obviamente en el tema de la violencia contra la mujer, pero si vemos de raíz, ¿no? Sí es un tema estructural, ¿no? Que está, pues, que está en la sociedad, ¿no? Y que lo podemos ver también en otros países, ¿no? Pero específicamente ahora vemos los índices de violencia están bastante elevados, ¿no? Y que sí se necesita un sistema de reeducación, ¿no? Completamente, ¿no? Y eso es lo que se debe buscar, ¿no? Y apuntar, no minimizar o quizás no aislar algunos casos, ¿no? Sino que de manera global vemos que sí es un problema que se necesita con la formación, ¿no? Que se brinda desde como dije al inicio, ¿no? Tanto el rol que tiene el Estado para con la sociedad, con todos nosotros, la población, con todos los peruanos, y también el rol que nosotros asumimos en la formación, ¿no? En las escuelas y también desde las casas, ¿no? Que es sumamente importante ello también, ¿no? Entonces vamos a ver. Por acá Fiorella también comentó, ¿no? De realizar campañas de concientización pública para sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres. También es algo que sí se viene haciendo mucho y que es necesario también poder aumentar, ¿no? Estas campañas de concientización, ¿no? Para sensibilizar estos temas. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, hablando sobre este sistema, ¿no? Sexo-género, eh, en el cual, ¿no? Es un sistema binario, ¿no? Tenemos a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Atribuido al sexo, ¿no? Está bastante, por eso que es un sistema sexo-género, ¿no? Lo masculino, hombre, lo femenino, mujer, ¿no? Entonces, muchas veces todo lo demás que puede estar, ¿no? Que no puede calzar, ¿no? O que no se acerque quizá al prototipo de, o las características de masculino o de femenino, están fuera, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces es discriminarlos, quizá apartarlos o no enfocarnos, no voltear hacia el lado y decir, se pueden dar políticas públicas por este lado, por lo otro, ¿no? Entonces es importante ver, ¿no? Eh,
que en cuanto a lo masculino, por ejemplo, ¿no? Los atributos que tienen, cómo se visualiza, cómo se construye socialmente, como dominante, fuerte, como activo, ¿no? La mujer, por su lado, como pasiva, frágil, dulce, estos conceptos que tenemos, pues, ¿no? Que es altamente marcado. Los roles en cuanto al hombre, el hombre tiene un rol productivo, la mujer un rol reproductivo, ¿no? Podemos nosotros fijarnos o darnos cuenta que es bastante común, ¿no? Y preguntarle a una persona, a una mujer, ¿no? Si es quizá joven o está entre los 20, los 30, ¿y qué tal? ¿Tienes hijos? ¿No? ¿O piensas tener? ¿No? ¿O te piensas casar? ¿No? Entonces, generalmente nuestras preguntas, ¿no? Y esto también se ve bastante, ¿no? En todos los espacios públicos, ¿no? Em, y entonces nos damos cuenta que es un poco reforzando estas ideas, ¿no? Del rol, ¿no? Quizá muchas, y vemos que hoy en día no es bastante común que una mujer opte por no tener un hijo, ¿no? Y en ese sentido es un rol importante en nosotros como educadores poder a poner énfasis ahí que no es bueno quizá o no es conveniente criticar eso, ¿no? Decir, pero ¿por qué? No, si deberías, si se debería, ¿no? Ir o cumplir tu rol, ¿no? Tu función como mujer en la sociedad. Entonces, darnos cuenta de que el rol que tienen, ¿no? Que está atribuido, es un rol más de cuidado y servicio y de reproducción también. Es una decisión conjunta, ¿no? Que se debe dar en una relación, ¿no? En cualquier tipo de relación. En uno nomás se registra, ¿di Cintia? Eh, Porque bueno, hay y dos. su micrófono, por favor, si pueden quizá silenciar para poder continuar. Muchas gracias. Igual son. En cuanto al espacio en el que se desenvuelven, también vemos que lo masculino se desenvuelve en un rol, en un espacio público, en un espacio de liderazgo, de trabajo, ¿no? Puede estar en la calle, puede estar en cualquier lado y no es criticado, ¿no? Normal, es que se puede desarrollar porque es hombre, porque se sabe cuidar, ¿no? Porque la mujer no, ¿no? Está más vinculada a un espacio privado, un espacio doméstico, ¿no? De estar en casa. Oye, deberías estar en casa, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿No? Ya es tarde, ¿no? Entonces, vemos que también el espacio es distinto. Este sistema, ¿no? Es básico, que muchas veces pasa desapercibido y es inofensivo, ¿no? O parece inofensivo, pero legitima, ¿no? Y naturaliza las relaciones asimétricas, ¿no? De poder entre hombres y mujeres. Las diferencias sexuales entre hombres y mujeres y hombres son convertidas en desigualdades sociales también. Funciona como un sistema binario. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Eh, Bueno, todos estos estereotipos o ideas que tenemos se van a ir reforzando, ¿no? En los diferentes ambientes o espacios de socialización de la persona, como es en el trabajo, en la familia, en el colegio, en el instituto, universidad, ¿no? Con los amigos, con la comunidad, los medios de comunicación, vemos que refuerzan mucho, ¿no? Estos estereotipos también a través de los comerciales, a través de los videos, ¿no? O de los programas, ¿no? Que alimentan bastante quizás sexualización que vemos, ¿no? O comentarios o conductas sexistas, ¿no? Que minimizan un poco a la mujer o lo reducen a lo sexual, ¿no? Que podemos fácilmente ver, ¿no? A través de los medios, a través de las redes sociales también, que hoy en día es lo que más consumes o consumimos, ¿no? Todos estos elementos eh, que se atribuyen tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Cada figura tiene sus propios elementos. Con el hombre, pues, el carro, la bebida, el fútbol, etcétera. Y en la mujer, pues, vemos las tarjetas, las flores y todo ello. Y esos son una construcción social, ¿no? Es algo con el que nosotros hemos nacido, ¿no? Que deberías, ¿no? Tú desde que naciste ya, ¿no? Deberías actuar como tal, ¿no? Sino es algo que nosotros vamos reproduciendo, aprendiendo, ¿no? En nuestro día a día. Siguiente, por favor. Eh, es importante mencionar, ¿no? ¿Qué son los estereotipos? Para poder darnos cuenta también por qué se da la violencia, por qué se dan las modalidades distintas de violencia, porque todo parte de lo mismo, ¿no? Conocemos qué es el hostigamiento sexual, conocemos qué es el acoso sexual, hemos escuchado sobre el acoso político, hemos escuchado sobre el feminicidio, sobre la violencia en las relaciones de pareja, eh,
¿Qué más, no? Son muchas modalidades, pero mucho todas estas modalidades parten de, ¿no? Una forma, ¿no? De una base, ¿no? Y la base de esto muchas veces es este sistema, ¿no? Los estereotipos que tenemos, ¿no? Las preconcepciones que tenemos de cómo deberíamos ser, ¿no? Cómo la mujer debe ser, cómo el hombre debe ser, ¿no? Las preconcepciones sobre los atributos, características y comportamientos esperados para hombres y para mujeres, ¿no? Los estereotipos para mujeres contienen una gran necesidad de dependencia y fragilidad. Podemos ver pues eh, estas descripciones aquí, ¿no? Que son ordenadas, sumisas, emocionales, lloronas, cuidan del hogar, maternales, serviciales, cocinan en el tema sexual también, ¿no? Eh, que sea una chica virgen es bien visto, ¿no? Que sean fieles, monógamas. En cambio, lo caracterizado, los estereotipos en cuanto a las características de los varones, está caracterizado más por la necesidad de dominio, un poco de agresión, de liderazgo, ¿no? Se le dice que son racionales, son fríos, no saben cocinar, ¿no? Polígamos, sexuados, son agresivos, audaces, etcétera, ¿no? ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Mm, Hay un pequeño video aquí cortito, un poco para terminar de redondear a esto y empezamos un poco a la intervención también. Este siguiente play, por favor. La sociedad nos da un regalo invisible a tus ojos, pero visible a los míos. Para ser mujer, ¿tengo que estar siempre maquillada? Para ser mujer, ¿debo tener el cuerpo perfecto? ¿Tengo que encargarme siempre de las labores del hogar? ¿Tengo que vestirme igual que el resto? Para ser mujer, ¿debo seguir con lo mismo? Sin etiquetas, sin nada que nos detenga. Etiquetar es violentar. Entonces el video muestra las etiquetas que a veces ponemos, ¿no? Los regalos que a veces hacemos también, y es bastante común, ¿no? Te regalamos una sartén, ¿no? Está bien, ¿no? El tema, no todos los vamos a llevar por el lado de que no, lo vamos a criticar todo, no, ¿no? Pero vemos cómo no es que seamos, ¿no? En algunos casos, yo no puedo decir, no, yo no soy machista, yo no tengo estas ideas, ¿no? Quizás por necesidad que yo compro esto porque lo va a utilizar, está bien. Pero el tema es que nosotros darnos cuenta de que tenemos estas ideas bastante fijadas ya ahí, ¿no? Y que es importante concientizar sobre eso, darnos cuenta. Y como se dice, ¿no? Como vemos en la figura de los regalos, todas necesitan tacones, necesitan labiales, necesitan jugar con muñecas, les tiene que gustar las muñecas, les tiene que gustar los carritos, ¿no? Te tienen que gustar tales cosas, siguiendo el patrón, reproduciendo lo que todo el mundo como normalmente es aceptado, ¿no? Socialmente. Entonces es importante cuestionarnos ello, porque esto lo podemos ver no solo en la familia, lo podemos ver en las aulas también, ¿no? El tema de, oye, pero ¿por qué, no? Y es mucho esto el tema del bullying, ¿no? ¿Por qué te comportas así, no? Tú eres varón, ¿por qué si tú siendo mujer te niegas quizá a maquillarte o a vestirte de esta manera o a reírte de esta forma tan escandalosa, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Que lo que podemos ver que entre quizá los niños o los adolescentes puedan bromearse, puedan discriminarse, pero nosotros estamos ahí, no estamos vigilantes, es importante darnos cuenta, ¿no? Y no reforzar esta idea, ¿no? Porque muchas veces también por desconocimiento, por quizá o no estamos sensibilizados en el tema o no nos damos cuenta, reforzamos estas ideas, ¿no? Y nosotros mismos lo reproducimos, ¿no? En nuestros espacios, en el aula, ¿no? Hay casos en el que a veces o ha habido, ¿no? Casos que he escuchado de algunos profesores o maestros, ¿no? En alguna universidad en el que se ha cuestionado, ¿no? El que una mujer estudie, por ejemplo, ¿no? Ingeniería, estudie o que aprenda a manejar, ¿no? Entonces,
no, quizá no es tan común, ¿no? Pero hay, ¿no? Es importante poder llegar a todos los maestros, los educadores, siempre tener ese cuidado de evitar, ¿no? Reproducir a veces estereotipos o ideas preconcebidas de cómo se espera que sea una mujer, cómo se espera que sea un hombre, ¿no? El tema de reírnos quizá, ¿no? O sexualizar también, ¿no? Las actitudes o el cuerpo de las chicas también, ¿no? Es otra de los retos que tenemos que tener. Entonces, con respecto a este breve video, eh, a etiquetas, ¿no? A cómo se espera que sean las chicas, quizá podrían comentarnos algún caso quizá o algo que ustedes hayan recordado con respecto a ello, ¿no? En su trabajo, en su labor, en el día, y quizá mediante ese ejemplo podamos abrir un pequeño diálogo, ¿no? Un pequeño debate para ir haciendo un poco más dinámico, ¿no? La presentación. Eh, Quizá puedan opinar o levantar la mano para darles el pase y se pueda habilitar el micrófono, o pueden ir escribiendo también los que desean escribir aquí en el chat. Estimado Andy, ya ahí tenemos a Herbert Hidalgo y a Ivette Shirley que han levantado la mano. Entonces, estimado Herbert, adelante. Adelante de Herbert, ¿qué tal? Estimado Ivette, si en todo caso pudiera participar. Sí, creo que sus Sí, micrófonos buenas están tardes. allá. Adelante. Buenas tardes con todos. Sí, quería comentar algo una experiencia en las aulas. Por ejemplo, yo estaba en el programa de estudios de educación inicial y tengo un estudiante, bueno, una señorita que, bueno, ella muestra características, pues, poco femeninas, ¿no? Por ejemplo, tiene una preferencia más masculina, con el cabello corto, y sus actitudes también, ¿no? Y a veces es un poco incómodo con las mismas compañeras, ¿no? Incluso cuando tenía que ir a la práctica preprofesional, ella se comporta pues como hombre porque está adoptando esa actitud y bueno, nosotros pues la respetamos, ¿no? Pero cuando va a la institución educativa de práctica y es con niños del nivel inicial, como que es muy un poco incómodo con las mismas docentes, es un poco difícil de manejar, ¿no? Porque hay algunas docentes que tienen unas ideas muy radicales y esa dificultad a veces no se puede manejar, ¿no? Y la estudiante se siente incómoda. Esa situación quería compartir. Por ejemplo, hubo el aniversario del programa de estudios el año pasado y todas las señoritas se decidieron poner unos listones rosados, ¿no? Porque todo el programa de estudios es de puras mujeres en educación inicial. Y ella tuvo que ponerse a la fuerza pues una vincha rosada, incómoda, ¿no? Y pasar por esas situaciones, ¿no? Entonces, esas incomodidades hemos podido visualizar con las que tienen que lidiar. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Ay, creo que está apagado. Ah, no, sí está prendido. Muchas gracias por tu participación. Es un caso bastante interesante y creo que es bastante común, ¿no? Me gustaría que se abra un poco quizá el debate sobre este tema, porque yo imagino que les ha pasado también a más de uno de los que está presente aquí ver, ¿no? Cómo resolvió este tipo de situación que yo entiendo que para ustedes, para nosotros, muchas veces se vuelve incómodo porque no sabemos cómo actuar, qué proceder, ¿no? Si, si limitamos sus derechos, si quizá de alguna otra forma ofendemos a la otra persona o quizá no, ¿no? Entonces sí nos lleva a este escenario. No sé si tuvieran quizá Hola, Sí, hola. hola. Habla Herbert. Hola, Herbert, ya te podemos escuchar.
Buenas tardes. Realmente quiero aportar algo que pasó en mi experiencia, pero como estudiante en la secundaria. Ya, yo tenía un compañero en la secundaria que tenía, ¡ay! Que tenía todos los rasgos varoniles. Era fuerte, ¿no? Pero su forma de actuar era bien, como se dice, suave, femenino. Y entonces, como era mi amigo, yo siempre le hablaba, ¿no? Incluso en el aula, en hora de recreo, o cuando no había el profesor, no llegaba su turno, me acuerdo que le hacían jugar la gallinita ciega. Le tapaban el ojo con un pañuelo y se dejaba manipular. Y a mí me daba cólera. Le hacían tocar, por ejemplo, ¿qué es esto? Decía un lapicero, ¿qué es esto? Un borrador, ¿qué es? Y siempre por ahí había un palomilla y sacaba el pene y le hacían tocar, ¿qué es este? Y no decía nada, se quedaba callado. Y todo el mundo se reía. ¿Me está escuchando? ¿Aló? Me parece que nuestro expositor ha tenido alguna dificultad con el enlace, parece que se está volviendo a conectar un ratito. Mientras que Daniel se conecta, les comento un ratito, estimados participantes, mientras que Daniel se conecta, le informarles que en el chat de esta sala se encuentra el enlace para que puedan registrar su asistencia. Por favor, dirigirse al chat de la sala para registrar su asistencia. Ahora, estimado Herbert, con la dificultad del internet que tuvimos, vuelvo a formular su pregunta a Daniel, que está listo. Por lo adelante, Herbert. Ya, yo lo que estoy contando es una experiencia vivida. No sé si han escuchado todo, pero voy a resumirlo ya. Lo cierto es que este compañero, yo trataba de motivarla, incentivarla, que se haga hombre, que se haga respetar, ¿no? Y parece que él estaba formado sus genes, no sé, no entiendo, esa es una preocupación que hasta ahora tengo. Él era fuerte, incluso se iba a su chacra, cortaba su leña, cargaba plátano, todo, y era fuerte. Y así que yo veía que se burlaban de él, y entonces yo le dije, tienes que defenderte. ¿Pero cómo? Me dice, ¿cómo? Y disculpe la expresión, decía, pues peléate con el que te fastidia, peléate, tú le vas a ganar y vas a hacer de respetar. Y hasta que un día me hizo caso y es verdad, que se puso a pelear con el que más le fastidiaba. Y él, como era fuerte, como le digo, le derribó. Y en vez, como toda agresión, siempre cuando éramos colegiales, el que está abajo, ya tú vas hacia encima y le empieza a masacrar, ¿no? Pero el que hizo, se botó hacia encima y le abrazó y lloró y le pidió perdón. Y se levantó y ya no siguió peleando. Y en conclusión, mis queridos amigos, cuando salimos del colegio, a los 2 años le encuentro de nuevo con un salón de belleza al estimado Gracias. Gracias por tu participación. Bueno, vamos entonces a continuar con ello. Creo que ya no hay otra participación para poder hacer ahí un resumen. Creo que ya las demás manitos, si es que ya han participado, ya la pueden bajar para, para no pensar que hay otra mano levantada. O hay otra participación, sino para... Creo que ya no. Ahí está la participación de Víctor Hugo, estimado Víctor Hugo, adelante. Gracias, buenas tardes. Víctor Hugo, de acá del Pedagógico, de la Escuela Superior de Educación Superior Pedagógica Pública Nuestra Señora del Rosario de Madre de Dios. Yo creo que es importante ir comentando esto porque, bueno, lo que son, yo tengo la suerte de ser papá de tres niñas, ¿no? 3 niñas hermosas. Y como maestro y como padre, o sea, nunca he negado, por ejemplo, que mis hijas en su edad temprana, si ellas querían que se les regale una pelota, se les regalaba una pelota. Si querían que les regale un carro, les regalaba un carro. Y en la escuela, cuando habían los campeonatos internos, ellas querían jugar fútbol, jugaban fútbol. Querían jugar vóley, jugaban vóley. Creo que es como nosotros vamos orientándolos también a ellas y no poniendo ciertas cosas. Tú eres mujer, no puedes jugar con carros.
solo cocinitas, solo muñequitas. Yo creo que es la forma como lo vamos orientando y cómo vamos trabajando desde nuestra casa con nuestros hijos. Y también cuando miremos en la escuela, yo soy profesor de primaria y muchos años he trabajado en educación básica, ahora ya nombrado en educación superior, pero la experiencia de padre, de maestro, de básica, yo sé que todo lo que estamos diciendo nos pasa constantemente. No hay señoritas con rasgos masculinos, hay jovencitos con rasgos femeninos. ¿Cómo orientarlos a ellos? ¿No? Y cómo llegar a ellos es un poco complicado también, porque hay que tener cuidado en hablar con estas personas. No puedes decirles abiertamente lo que está pasando. Entonces creo que por ahí habría que mirar las formas de cómo encontrar los maestros un espacio para poder conversar con ellos y hacerles entender. No vamos a faltar el respeto, no vamos, porque cada uno ya está marcado lo que quiere ser. Más bien ayudarle para que esto mejore, tome conciencia y que también a sus compañeros, para que no lleguemos al bullying o a las mofas con los mismos estudiantes. Yo creo que por ahí habría que pensar, pero si pensamos en nuestros estudiantes que van a ser futuros maestros y que van a tener reuniones con sus papás, con sus niños, es de verdad dejar a nuestros hijos que experimenten situaciones de juegos, ¿no? Y de trabajo con sus compañeros. Y mis hijas han estudiado siempre en una escuela pública mixta y ahora, ¿no? Son ya profesionales, pero así, ¿no? Es importante, como digo, ahora son muy deportistas, igual van a jugar futsal, van a jugar vóley con sus compañeros de trabajo y así, o sea, es una cuestión muy, muy bonita que vivo en casa, ¿no? Con familia y con mis hijas. Creo que en la escuela también he aprendido a orientar de esa manera a los estudiantes. Claro, que ya cuando son grandes, aquí llegan ya grandes, es un poco más complicado, ¿no? Ya porque ya las características están mucho más marcadas. Gracias por escuchar. Exacto. Gracias a ti, Víctor Hugo, y por la participación también de los que lo antecedieron, ¿no? Es importante poder comentar estas situaciones que hemos vivido, experiencias que hemos tenido, en el que nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta bastante de la influencia que tenemos, ¿no? En este cuadro que hemos visto anteriormente sobre el sistema sexo-género, ¿no? Lo masculino y lo femenino nuevamente, ¿no? Lo que conocemos sobre lo que esperamos del comportamiento de hombres y del comportamiento de mujeres. Cuando vemos este tipo de situaciones, ¿no? En que el comportamiento de una chica es distinto, los gustos son distintos, los colores, la vestimenta, los moños, en el que no le gustan los tacones o a los chicos no les gusta salir a jugar fútbol, es muy callado, algunos son tímidos. En el caso también del anterior, ¿no? Que empezaban a hacer bullying por su forma de ser, por su forma de actuar, porque no decía, no respondía, que tenía una orientación distinta, ¿no? O que una chica o un chico tenga una expresión de género distinta. Entonces, qué importante es poder conocer sobre estos términos, poder conocer sobre la diversidad, las diferencias que existen, y que si nosotros nos negamos, nos ponemos, ¿no? Las manos en los ojos, ¿no? O no nos ponemos esos lentes en que ampliamos nuestro tema, nuestro conocimiento sobre el tema de diversidad, sobre el tema de igualdad que debería haber en las aulas también, de reconocer los derechos de cada quien, entender sobre la importancia que debe haber sobre que se enseñe esto también a los maestros en el currículum, ¿no? Conocer sobre estos enfoques, enfoque de género, ¿no? La educación sexual integral, ¿no? Que es bastante necesaria, ¿no? Poder tener, y sí, yo creo que, ¿no? En el caso anterior también de Víctor Hugo, ¿no? Que nos contó, ¿no? En el que se deja libremente, ¿no? El albedrío a poder elegir quizá un juguete, ¿no? O lo que le gusta a esta persona, porque muchas veces el temor está en nosotros mismos nos escandalizamos y decimos, pero no, me preocupa esto, ¿por qué? Porque tenemos en la cabeza que esto debería ser así, a ti te deben de gustar los carros, tú debes ser rudo, ¿no? Pues debes ser rudo y debes pelearte, ¿no? Quizá no podemos decir, bueno, ¿no? A veces estamos acostumbrados a resolver de esta manera, ¿no?
¿no? Y de alguna forma tiene de alguna forma tiene su beneficio, su producto, ¿no? En el que pudo enfrentarse, hubo una reconciliación, como en el caso que nos contó el anterior, ¿no? Estimado, eh, pero pero es así, no siempre se va a estar resolviendo. Es así porque para eso estamos, el poder supervisar, nosotros poder darnos cuenta, ¿no? Ahora que estamos ya en otro contexto, ya no como estudiantes, ya no como, quizá no en un en un contexto de padres de familia, sino en un contexto de aulas, ¿no? En el que vamos a tener que ver diferentes tipos de casos, ¿no? Reconocer, ¿no? El tema y valorar, ¿no? Cómo es quizá la forma de cada estudiante, su expresión de género que tengan, su orientación quizá distinta a las demás, ¿no? Y no taparnos los ojos ante eso, porque es negarnos. Quizás si nos hacemos para un lado, reforzamos la idea de que esto está mal, ¿no? Reforzamos la idea de que no se debería aceptar a estas quizá a estos niños, quizá o niñas o adolescentes, ¿no? Dependiendo de la edad también, ¿no? Y hablar con los padres, ¿no? Hablar con sus padres. Cómo se está llevando esta situación también desde casa, ¿no? Porque hay muchos comportamientos que son independientemente de tu orientación sexual, ¿no? O los gustos que uno puede tener, las experiencias, las expresiones que tengan, puede ser independientemente, ¿no? El tema de ser tímido, el tema de ser impulsivo, de ser callado, de dejarse quizá insultar, ¿no? Esos temas que se trabajan independientemente de los gustos, ¿no? Independientemente de eso, que se trabajan también. Entonces, hay que tener esta actitud más, quizá, prestarnos a poder darnos cuenta, ¿no? Más de forma más inclusiva en cuanto a las diferencias que podemos encontrar, ¿no? En las aulas. En el otro caso también, ¿no? El tema de quizá uno dice, pucha, ¿cómo hacemos, no? Porque a veces es incómodo para los demás padres, para los demás niños, quizá son muy chiquitos, ¿no? Y no van a entender, ¿no? O es difícil, entonces por ello sí, ¿no? Se necesita una preparación sobre eso, ¿no? Que dentro de nuestra preparación que tenemos, ¿no? Para poder considerar, ¿no? Que estos temas se tienen que tocar de uno, y estos espacios son muy importantes para tocarlos, para darnos cuenta que se da no solamente en una situación de aula en Cajamarca, en Arequipa, en Piura, sino en muchas partes, en todas las partes, en todas las regiones del Perú, ¿no? Es una realidad, ¿no? Que podemos ver. Entonces vamos a un poco a avanzar para no quedarnos ahí en este tema y luego ya abrimos el debate luego. ¿Puedes continuar, por favor, en la presentación? Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido con estos temas. En estereotipo de género ya lo hemos tocado, vemos, y precisamente los comentarios que han tenido se vinculan a esto, ¿no? A los rasgos de personalidad, ¿no? Que esperamos que sean, que se comporten de esta forma o de esta no, ¿no? Que son más callados, más sumisos, ¿no? Los hombres deberían ser así, las mujeres así. Lo hemos tocado en este debate, ya no es necesario centrarnos tanto. Comportamientos en el hogar también, ¿no? El tema de que tú deberías estar en la cocina, deberías estar, ¿no? Cocinando con los hijos, ayudando y todo, y los hombres deberían tal, ¿no? Eso ya lo conocemos, la apariencia física también, y eso es una carga, ¿no? Todos estos estereotipos son cargas que tienen tanto las mujeres como los hombres en poder desarrollarse en su vida diaria, ¿no? Yo tengo que verme bien, tengo que verme como hombre, como varón, como los estereotipos que vemos o los modelos que nosotros vemos en el TikTok, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Y nos preocupamos, ¿no? Nos causa bastante ansiedad, estrés muchas veces poder alcanzar estos modelos, ¿no? Que tenemos o patrones o estándares, ¿no? De belleza, ¿no? Que se espera tanto de hombres y como de mujeres, ¿no? Y esto es bastante, y cada vez aumenta más ahora por la tecnología, ¿no? Podemos darnos cuenta. Las profesiones también laborales, ¿no? Las profesiones esperadas para hombres, para mujeres, ¿no? También la podemos ver, ¿no? Y eso también pasa muchas veces en las aulas universitarias, ¿no? Donde vemos un montón de estudiantes de ingeniería, no sé, civil, y vemos una mujer, dos mujeres, ¿no? Y ha habido casos incluso, ¿no? Que justo han comentado en una capacitación anterior en el que se le negaba, ¿no? O se hacía ese énfasis de, bueno, vas a ser la única mujer, mejor no te matricules, ¿no? Porque vas a distraer a los chicos, ¿no? Vas a distraerlos porque la mayoría son varones, ¿no? Y
va a afectarte a ti, entonces a ellos se van a distraer en su educación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Estamos reforzando la idea de que si incluimos este elemento quizá, ¿no? Y los hombres, porque somos, ¿cómo somos, no? Como se describió al inicio, ¿no? Más sexualizados, más, de tener una novia, otra novia, y es bien visto socialmente, ¿no? Nos podemos aguantar a veces, ¿no? Con la presencia de una figura femenina, es lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y estamos reforzando esa idea, ¿no? De no permitir o quizá reconsiderar la idea de poder estudiar una carrera porque no eres hombre, porque no eres mujer, entonces ponernos a pensar en ello, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto las vamos a pasar un poquito rápido. Mira, son características en cuanto ya a lo que hemos hablado, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a sexo y género, para tener la diferencia un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de sexo, a qué nos referimos cuando hablamos de género, ¿no? Las niñas son delicadas, y eso lo pueden ir comentando por acá, por el chat mejor, ¿no? Porque si abrimos micro nos demora un montón por el chat de esto. Lo primero que sería, ¿no? Las niñas son delicadas, los niños son rudos. ¿A qué nos referimos? ¿Al sexo o al género? ¿A qué nos referimos? A ver si hemos estado atentos en la primera parte de la diferenciación en las características en cuanto a sexo y género. Pueden comentar por aquí, por el chat, así de forma así rápida para que vaya avanzando. Los niños son delicados, las niñas son delicadas, los niños son rudos. Acá hacemos referencia a género o a sexo. A ver, por aquí escriban por el chat. A ver, los vemos, los leemos. Sexo, nos dicen por aquí. A ver, otra opinión quizá, a género. Muy bien. Mario nos dice al género, Luis también, al género, al sexo, al género. Genial, ¿no? Muchas gracias por la participación, por comentar aquí cuál sería la clasificación. A ver, perfecto, ¿no? Exacto, ¿no? Nos referimos al género, ¿no? Porque en esta parte estamos haciendo referencia a los comportamientos, ¿no? A cómo se espera o cómo hemos construido socialmente, ¿no? Cómo deberían ser las chicas, ¿no? Cómo deberían ser las niñas delicadas, ¿verdad? Los niños rudos. Es algo con lo que nosotros nacemos, es algo con lo que nosotros ya se nos ha asignado al momento de nacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si me ayudan a ir poniendo un clic por cada vez que pase el renglón, un clic a la pantalla, por favor, para poner un clic para que pase. Ajá, exacto, así, a la siguiente también, ya en un momento. Las mujeres amamantan a los bebés con la leche que produce su cuerpo. Los hombres no pueden hacerlo. ¿A qué hacemos referencia en esta parte? A ver. Hablamos de amamantar, ¿no? Con la leche que produce su cuerpo, los hombres no pueden hacerlo. Eso sí es sexo, ¿no? Claro, claro, sí, perfecto, perfecto. Eso sí es sexo, porque nos estamos refiriendo ya a una parte más biológica, ¿no? Fisiológica, un poco de los órganos que se tiene uno al momento de nacer, que ya es, pues, con lo que ya nosotros es permanente, con lo que nacemos, ¿no? El siguiente. La voz de los hombres cambia significativamente en la adolescencia, las mujeres no. A ver qué me dicen por aquí. Sexo, 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 exacto. Perfecto, perfecto. Ahí vamos a poner clic. Las mujeres son más sentimentales que los hombres. A ver, en esa parte, ¿qué es lo que opinan? Perfecto. Género, claro, porque hablamos del tema igualmente de las características, ¿no? Esperadas, ¿no? Que son más sentimentales, son más pasionales, quizás son un poco más intensas, como se dice, ¿no? Que obviamente son características que podemos encontrar tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Los hombres más violentos que las mujeres, de igual forma, ¿no? También. Género, muy bien. Los hombres y las mujeres tienen un funcionamiento fisiológico diferente en la producción de hormonas. ¿Qué dicen? Sexo.
Muy bien. Y los hombres tienen mayor capacidad para los negocios que las mujeres. Y eso también, esta idea es bastante común, ¿no? Podemos escucharla, lo hemos encontrado en muchos ámbitos, más en el ámbito laboral, ¿no? Que vemos que en su mayoría, ¿quiénes son más, quiénes son los jefes? ¿No? ¿Quiénes son los que llegan a los altos cargos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿No? Siendo sinceros y viendo pues la realidad, por ejemplo, del Perú, ¿no? En cuanto a, perdón, a los cargos, en cuanto a las alcaldías, ¿no? A las gobernaciones, en cuanto a la presidencia, en cuanto a gerentes de las instituciones, de las instituciones públicas, privadas, los hombres, ¿no? ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa ello, no? Hay que cuestionarnos mucho esto, porque muchas veces el rol de la mujer está un poco detrás, supeditado, un poco en un nivel jerárquico inferior, ¿no? Quizá como la segunda, ¿no? La vicepresidenta, quizá en las gobernaciones también, a nivel nacional, solamente 2 mujeres han ganado, son gobernadoras, ¿no? En dos gobiernos regionales de los 25 que hay. Solamente 2, ¿no? Y la mayoría son vice, ¿no? Porque están en un escaño más abajo, ¿no? Entonces, siguiente, para ir avanzando con eso, de manera conclusión, ¿no? Diferencias biológicas se refieren al sexo, las diferencias sociales, culturales se refieren al género, los estereotipos de género, lo que ya hemos visto, ya hemos opinado, hemos conversado durante toda esta primera hora, que traen muchas veces las desigualdades sociales y que crea un caldo de cultivo para la violencia, ¿no? Es importante considerar eso. La violencia se va a producir y esto se va a notar a nivel de educación, a nivel en la economía, en la política. Podemos evidenciarlo en las brechas, ¿no? Que de hecho lo han tocado ya el día de ayer con Francisca, una muy gran profesional que ha hablado sobre la transversalización y la importancia de la transversalización del enfoque de género, ¿no? Siguiente, por favor. La brecha de género, ¿no? Son las diferencias significativas y verificables en el acceso de mujeres y hombres a los bienes, servicios, recursos económicos, sociales, culturales que expresan diversos niveles de bienestar y desarrollo social y personal, ¿no? Vemos que de todas maneras hay, ¿no? El tema de la brecha económica, para acceder a cargos, para acceder a servicios, ¿no? Existe todavía ello, ¿no? De hecho, no partimos, ¿no? Hay un video interesante que, bueno, no está, solo que recuerdo, ¿no? En donde se hace la simulación de una carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De un hombre y una mujer, ¿no? Y la carrera de la vida, ¿no? Eso es lo que es lo simbólico, ¿no? Lo que expresa de que no partimos de un mismo línea de partida, ¿no? Y al momento que avanzamos tampoco tenemos la misma libertad de avanzar, ¿no? Tenemos ciertos privilegios, aunque nosotros podemos decir, no, pero no, estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Le estamos luchando por un mundo más igualitario, ¿no? Que todos estos servicios sean igualitarios y sean también para hombres y para mujeres de igual medida, y no es así todavía, ¿no? Entonces, estamos dando cuenta que ya en la carrera de la vida las mujeres tienen más obstáculos a nivel de que de un momento, ¿no? De sus vidas, son madres, ¿no? En un momento de sus vidas entran a trabajar, necesitan otro tipo también de espacios, de tiempos. Vemos que muchas mujeres estudian, trabajan, cuidan el alimento, tienen un papel tanto en la casa, ¿no? También como un papel laboral al mismo tiempo, ¿no? Es una carga, por más que dicen, no, pero ahora ya este mundo es distinto porque las mujeres también trabajan, también estudian. Es cierto, ¿no? Lo hacen también más, ¿no? De manera adicional, la carga que también del hogar, ¿no? Entonces ahí es importante poder darnos cuenta de lo necesario que es impartir esto, ¿no? En las aulas también, ¿no? El hecho de poder compartir la responsabilidad, ¿no? La nueva forma de ver la masculinidad, ¿no? Dentro del hogar también para compartir actividades y todo ello, ¿no? Siguiente, por favor. Y justo lo que una de las participantes comentó hace rato sobre el tema de la violencia, que es bastante cierto, que es un tema, ¿no? Que no viene, ¿no? Lo que vemos en cuanto a la violencia dentro de las aulas, dentro del hostigamiento, por ejemplo, laboral, en las calles, el acoso callejero, la violencia en el hogar, de pareja, ¿no? Los golpes y todo ello,
es la violencia directa, ¿no? Visible, es la que vemos, es el pedacito, ¿no? Es una parte de todo, ¿no? Es una parte del todo, ¿no? Entonces, si lo vemos ya con un lente distinto, ¿no? Eh, como un todo, vemos que hay otros índices, otros vértices importantes a considerar, ¿no? Es la violencia cultural, ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? El tema de los patrones, ¿no? Los roles de género que están construidos socialmente, los estereotipos, ¿no? eh, que llegan, ¿no? Por ejemplo, acá si hubo un abuso, un golpe hacia una mujer, ¿no? Muchas veces proviene de, oye, ¿por qué saliste a la calle y tú deberías estar lavando la ropa, ¿no? Proviene de una violencia cultural porque tenemos ya dado ¿no? De manera cierta de que las mujeres deberían estar, ¿no? En casa, no deberían estar afuera, deberían estar viendo todo el tiempo por sus hijos, ¿no? Y evadiendo muchas veces los hombres la responsabilidad, ¿no? Cuando ya hay una corresponsabilidad, ¿no? Compartida, ¿no? Entonces, deviene, ¿no? Estos índices de violencia, de igual manera en las aulas también, ¿no? Devienen de una forma de cómo en nuestras casas o cómo en la sociedad consideramos cómo deberían comportarse las niñas, ¿no? Y cómo deberían comportarse los niños, ¿no? De qué forma deberían ser, ¿no? Y si lo vemos de manera distinta, como los casos que nos han contado, ¿no? ¿Qué pasa, no? Empieza el tema de la violencia, de la discriminación, ¿no? Y eso daña mucho. Y tenemos por otro lado la violencia estructural, ¿no? Que ya va mucho más a fondo, ¿no? Son el mismo sistema, ¿no? De violencia que existe en la sociedad, que muchas veces lo podemos ver ya como una cultura en el cual se alienta, ¿no? O se legitima la violencia. Eh, por ejemplo, un sistema que pueda un sistema que pueda permitir que se siga reproduciendo, ¿no? La violencia, que no se cambien las leyes, que no se hagan caso, que se obstaculice para que puedan beneficiarse, para que puedan salir leyes que puedan modificar, que puedan ayudar con la prevención, que puedan ayudar con la formación docente en este caso, ¿no? Y que esto se cumpla en todas, ¿no? En todas las instancias, en todas las instituciones, ¿no? También de parte de los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces ya viene mucho más allá, ¿no? Y que si bien es cierto, no es una violencia directa, pero indirectamente la produce, indirectamente es lo que causa, ¿no? Entonces también es bueno ver esta mirada, ¿no? Que hay de la violencia. Siguiente, por favor, para ya avanzar un poquito. Exacto, como dice Fiorella, la violencia cultural es un obstáculo para la construcción de una sociedad justa y pacífica, definitivamente, ¿no? Encuesta demográfica, sabe un poquito sobre algunas estadísticas que la van a pasar muy rápida, ¿no? La encuesta de Lendes, ¿no? Del primer semestre 2024, que es muy similar a la del 2023 también, ¿no? Que si bien es cierto, hay pequeñas variaciones, pero más del 50% de mujeres entre 15 y 49 años sufren por violencia de parte de sus parejas, esposo, compañero, ¿no? Y entre las formas más comunes está la violencia psicológica, con un porcentaje, ¿no? Que se muestra física y tipo sexual también. Siguiente, por favor. Según el portal estadístico del programa Aurora, vemos que de enero a diciembre se han reportado casi 170.000 casos, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? Y el 84.4% de las personas que han denunciado, que han sido víctimas, son mujeres. ¿No? Porque también hay denuncias de hombres, ¿no? En el cual también de adultos mayores, ¿no? De mujeres, niños, adolescentes. Y vemos aquí en los tipos de violencia, ¿no? En cuanto a las diferencias, ¿no? En las denuncias de hombres y mujeres, violencia psicológica, un gran porcentaje, ¿no? Son de las mujeres. Los porcentajes de denuncias de hombres son muy pocos. Y esto no los invisibiliza, no quiere decir que no ocurra, no ocurre, sabemos que ocurren, quizá a mayor medida de lo que está aquí, porque no denuncian, ¿no? Y sabemos también, ¿no? Y podemos inferir por qué, no hemos comentado sobre el tema del cómo deberíamos ser los hombres, cómo se esperan de ser, y quizás sea también por temor, porque no les hacen caso, por las burlas, por los estereotipos que tenemos. La violencia verbal estaría ubicado en la violencia psicológica. Ahorita vamos a ver los tipos, en la siguiente lámina vamos a ver los tipos.
Y bueno, para lo último de aquí es, se registran 162 casos de víctimas de feminicidio también, ¿no? Más del 53%, igual manera, ¿no? Tenían vínculo de pareja con el presunto agresor. Bastante alarmante también. Siguiente, por favor. Entonces, para redondear, ¿no?, la idea sobre lo que hablamos brevemente y adentrarnos al tema de violencia de género y un poco revisar un poco la normativa, lo que dice la ley 30364, ¿no?, que también quizá ayer le hayan comentado, ¿no?, que existe esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que muchos de nosotros ya lo sabemos, seguro, que va a proteger a las mujeres en todo su ciclo de vida por su condición de tal, y a los integrantes del grupo familiar también, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ¿no? Violencia de género es cualquier acción, conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, ¿no? Raza, clase, identidad sexual, edad, proveniencia, la variedad que hay, la diversidad que hay, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como privado. Siguiente, por favor. Esto ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra las mujeres y contra aquellos que confrontan el sistema de género del interior de la familia o fuera de ellos, al margen de su sexo, ¿no? Eso no tiene que ver solamente con, no solamente las mujeres, ¿no? Ocurre en ambos, incluso ocurren en parejas del mismo sexo, ocurre la violencia de género, no, porque se le atribuye roles distintos, ¿no? Si una persona tiene las facciones o las características, tanto como estaba comentando uno de los participantes, ¿no?, que era más sumiso, ¿no?, tenía un poco de miedo, ¿no? Y esta persona probablemente encuentre una pareja, ¿no?, que pueda asumir ese rol estereotipado de cómo deberían ser los hombres, ¿no? La figura masculina, quizá de poder, ¿no? De poder estar sobre, ¿no? Y también ocurre el tema de violencia, ¿no? Que tú deberías estar en casa, hacer esto, tal, tal, se reproducen, ¿no? Entonces, es independientemente del sexo. Y no se refiere a casos aislados, no es que no golpeó una vez a una mujer en la calle y acabó. Eso no es violencia de género, ¿no? Es un acto obviamente sancionable, ¿no? Y puede tener pena y todo, ¿no? Pero ya cuando hablamos de violencia de género es algo más sistemático, no algo que por el mismo motivo de ser mujer o de ser hombre es que está ocurriendo esto, ¿no? Siguiente, por favor. La violencia contra la mujer por su condición de tal mujer. Se refiere a la violencia que se comete contra la mujer por los roles que la sociedad le atribuye o impone en su relación de subordinación al hombre, ¿no? En las que ellas incumplen o no adecuan su comportamiento a los estereotipos de género que la subordinan a la sociedad. Vemos una serie de ejemplos aquí, ¿no?, que quizá muchos de ustedes han escuchado, ¿no? La mujer es posesión de su pareja, las mujeres, las tareas de cuidados laborales, etcétera, ¿no? Esto ya como que de alguna otra forma lo hemos mencionado ya anteriormente, así que vamos a pasar a la siguiente. Los costos que nos trae, ¿no? Muchas veces también es importante señalar, ¿no?, el riesgo que se tiene, ¿no?, en el cuerpo, en la salud, en el deterioro de la salud también mental, emocional, ¿no? Las precarias relaciones que existen en el interior de la familia, en las relaciones afectivas no saludables, en los elevados niveles de estrés y frustración en su vida diaria, en la normalización de la violencia en la sociedad. Entonces, esto se reproduce y esto se da en los distintos ámbitos, ¿no? No podemos encontrar un caso de violencia de un niño, un adolescente en el aula, ¿no? Y decimos, bueno, lo resolvemos, esto es un tema de aula, ¿no? Y muchas veces no hablamos con los papás, ¿no? Y nos quedamos ahí, nos quedamos quizá en ¿cómo se dice?, en el síntoma, ¿no?, en el signo, pero no vemos más allá, ¿no? De dónde viene, cuál es la raíz, ¿no? Porque esto, si hay un episodio de violencia ahí también, probablemente hay violencia en casa, ¿no? Pues probablemente también las características que tenga o lo que adopte la persona sea causa de ello, ¿no? El estrés, la ansiedad, la frustración, el no hacer las tareas, ¿no? El no querer resolver ningún tipo de ejercicio. Y esto también trae como costo relaciones afectivas no saludables. Vemos cómo se relacionan hoy en día y nos damos cuenta, ¿no?, a nivel sociedad, cómo se están relacionando las parejas hoy en día. Vemos que los niveles de violencia son
altísimos, la naturalización de la misma, ¿no? De decir, bueno, su pareja la golpeó y ya no nos asombramos, ya no nos causa horror ver una noticia de un feminicidio, ¿no? Porque decimos, bueno, uno más, ¿no? Pero no nos preguntamos, no nos alarmamos de por qué se sigue produciendo y no disminuyen estos niveles, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. A ver, pueden ponerle play. ¿Alguna vez te has preguntado qué es ser hombre? Nos han enseñado que un hombre es fuerte, inteligente, valiente e invencible. Pero también nos han enseñado que un hombre de verdad no llora, no juega con muñecas, ni usa color rosa. Que tener muchas chicas es ser un ganador. A minimizar lo que consideramos femenino y diferente. A ser rudo y que la violencia está permitida si de hacerse respetar se trata. Y sin darnos cuenta, nuestras funciones en el hogar ya fueron definidas. Lo que se espera de nosotros en la sociedad también. ¿Te identificaste con alguna de estas situaciones? Pues es culpa de los estereotipos de género que nos hacen vivir en desigualdad. ¡Cambiemos el guión! Juntos podemos eliminar las masculinidades que alimentan la violencia. Descubre las nuevas formas de ser hombre y vivamos en igualdad. Construyamos juntos un mundo con nuevas reglas. Un mundo mejor para todas las personas, donde nadie se queda atrás y todos y todas somos tomados en cuenta. Únete y seamos aliados por la igualdad. Gracias por la reproducción del video. Y sí, nos muestra nuevamente, ¿no? Lo que se espera, ¿no? Lo que nosotros esperamos de cómo debería comportarse y cómo reforzamos esos comportamientos, ¿no? De que el tener muchas parejas, por ejemplo, ¿no? Y podemos verlo esto en casos sencillos en la vida cotidiana, quizá en los personajes públicos, ¿no? Hay bastante, reforzamos bastante la idea de que una persona tenga múltiples parejas, que sea un hombre, y cuando es una mujer no es así, ¿no? Hay bastante, quizá, crítica, agresión a través de las redes sociales cuando esto no es de parte de una mujer, ¿no? Entonces ahí en el mensaje, ¿no? Dice, cambiemos un poco la idea, la conceptualización de ser hombres, ¿no? Y de nuestra masculinidad también, ¿no? Y es importante poner énfasis ahí porque, ojo, que no se está promoviendo, como muchas veces se dice, no se está promoviendo una campaña quizá de ideología, ¿no? De género, de poder quizá homosexualizar, ¿no? Si hablamos de esto, estamos homosexualizando a los niños, a los adolescentes, a la sociedad, ¿no? Y se va por ese lado, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que esto no va por ese lado, sino es en enseñarnos, en reeducarnos, como comentaba una de las participantes aquí, reeducar en temas de violencia y enseñar, ¿no? En base a qué es el género, a las diversidades que existen, ¿no? En las personas. Entonces, educarnos sobre eso es importante, ¿no? Cambiar los patrones que tenemos y darnos cuenta que esto lo podemos ir cambiando desde nuestros contextos, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar, donde nosotros nos desarrollamos, lo podemos ir modificando. A ver, por acá vamos a ver algunas. Sí, sí, exacto. Son sinónimos, ¿no? Igualdad, equidad, ¿no? Es solo que se usa un poco indistintamente, pero sí, ¿no? Vamos por un sistema equitativo, ¿no? Entre hombres y mujeres,
igualitario también, en el tema de que los derechos se puedan dar tanto para hombres y mujeres en las mismas medidas, ¿no? Y que tengan derecho al acceso también a los servicios, al tema de limitar, de reducir las brechas salariales, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los tipos de violencia de género tal y como está en la ley que les mostré al inicio, ¿no? El tipo de violencia física que todos conocemos, como tal y como se presentó al inicio en el triángulo también, ¿no? La acción, conducta que causa daño, integridad corporal, la salud, la violencia psicológica, ¿no? Y justo también nos comentaron dónde está la violencia verbal, ¿no? Entonces está involucrado en esta parte, ¿no? Es la acción o conducta tendiente a controlar, aislar a la persona contra su voluntad, humillarla, avergonzarle, cómo le trata, cómo le grita, cómo le insulta, todo ello es considerado como violencia psicológica, ¿no? Puede ser también escrita, ¿no? También puede ser. La violencia sexual, ¿no? Acciones de naturaleza sexual contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyen actos al margen del contacto físico, también es importante. De igual forma, no solamente la violencia sexual es que, ay, me tocó, ¿no? O me rozó, o me obligó a tener relaciones, ¿no? Sino también incluye, ¿no? El tema de la exposición, el exhibicionismo, la exposición a material pornográfico. Por ejemplo, el caso también que nos contó uno de los participantes, ¿no? Un profesor, que le enseñaba el miembro viril a un compañero, ¿no? Es un tipo de violencia sexual también, uno puede hacer eso, ¿no? La exposición a material pornográfico, el ciberacoso también, la violencia económica o patrimonial, ¿no? Perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de bienes o instrumentos de trabajo, recortar, limitar los recursos económicos, ingresos, percepción del salario, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias también, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a las modalidades de violencia, ¿no? Son varias, justo las estaba comentando al inicio, ¿no? Tal y como está el decreto supremo que modifica la ley del reglamento 30364, encontramos la violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación, explotación sexual, niños adolescentes, el acoso sexual, el acoso político, eh, toda una serie de modalidades, ¿no? Y todos, ¿no? Tienen ¿cómo se dice? Un inicio, ¿no? Obedece a una raíz que hemos explicado del inicio, cómo se produce todo ello, ¿no? Pero también cada uno merece un camino, un protocolo de actuación, ¿no? Que se debe dar en las distintas instancias, ¿no? Siguiente, por favor. Y por otro lado, también es importante que se pueda conocer cuáles son los servicios para la orientación, la contención emocional, la asistencia legal, ¿no? Información, consejería, que se pueda dar en estos casos, ¿no? Como es los servicios que tiene el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, como la línea 100, el chat 100, donde se pueden también denunciar, ¿no? Los actos de violencia sin necesidad quizá de identificar, ¿no? Y de poner tus datos personales, ¿no? No es necesario, pero sí poder contar y recibir esta atención, ¿no? Que está disponible las 24 horas, ¿no? Los centros de emergencia mujer, eh, Alegra también, que es un servicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se brinda esta asistencia legal gratuita. mm, y también, pues, ¿no? Las instituciones como la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial, eh, y estas instituciones principalmente, ¿no? A las que se denuncia el tipo de violencia, ¿no? Y quizá ¿no? Pueden comentar por aquí, por el chat, si ha habido algún episodio, ¿no? En el que han tenido que reportar, ¿no? Ya quizá conversando con los padres, o si ha habido un caso de violencia, ¿no? De parte de la familia también, porque eso también se evalúa, ¿no? Y se ve en las áreas de bienestar, ¿no? Educativo, eh, si han tenido algún tipo de estos casos, ¿no? Entonces, eso es importante dar paz, denunciar, ¿no? No quedarnos ahí, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Ah?
Bueno, el YANAP, para que lo conozcan, ¿no? Quizá no es tan conocido, ¿no? Por las personas, por los peruanos, ¿no? En especial las mujeres, para que puedan tener un sistema digital, ¿no? Descargar desde su celular este aplicativo o escanearlo con, ¿no? con la cámara, que es aplicativo de ayuda, ¿no? Que busca acercar los servicios de atención y prevención a través de la tecnología, ¿no? Allí se encuentran todos los servicios que les he dicho, que pueden entrar y informarse, ¿no? Incluso también te da, pues, ¿no? qué significa tales conceptos, ¿no? Información oportuna para la prevención también, el acceso a los demás servicios que les comenté, a las líneas de llamada, y también ahí tiene un sistema de geolocalización, ¿no? Donde pueden encontrar la comisaría más cercana o los centros de emergencia de mujer más cercana a su localidad y puedan denunciar, ¿no? Y algunos pueden decir, no, pero este, ¿por qué es necesario hacerlo, no? ¿Por qué no ir a la comisaría de frente? ¿Por qué escribir de manera privada? ¿Por qué quizá no contarla a la familia? Porque es importante darnos cuenta que es difícil salir de un círculo de violencia, no es algo sencillo, no es algo que nosotros muchas veces juzgamos sin saber o quizá no hemos experimentado un ciclo de violencia en el hogar, por ejemplo, ¿no? En el que la mujer soporta muchas veces estos episodios de violencia, no porque sea, porque les guste, como dicen, no, le gusta el golpe, le gusta que le maltraten, ¿no? Y vuelve, y una vez y otra vez, y no vemos más allá, no vemos cómo se configura todo ello para que la persona siga en el mismo círculo una y otra vez, ya sea por los hijos, ya sea por el tema de las condiciones económicas de la mujer, ¿no? Porque vemos que antes de que ocurra un episodio de violencia es todo un ciclo, todo un proceso en el que comienza con insultos, con menosprecio, con violencia psicológica, con expresiones de machismos, ¿no? Con burlas, con humillaciones, que poco a poco uno va permitiendo, ¿no? Es importante tener ese sistema de alerta bastante prendido para todos, ¿no? Para todos en nuestras casas también, ¿no? Si vemos que se está volviendo un espacio hostil dentro del hogar y vemos estas conductas no verbales ofensivas desde nuestra pareja, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero principalmente se dan, ¿no? Hacia las mujeres el porcentaje es bastante evidente, ¿no? En las denuncias que hay, ¿no? Si vemos que eso está ocurriendo, es importante poner un alto, poner un freno, ¿no? Porque esto es lo que va avanzando, ¿no? Y se va volviendo un círculo vicioso de lo que es difícil salir, ¿no? Porque el agresor pues va tomando distintas posiciones a medida que va avanzando, ¿no? Tiene un episodio, una posición en el que promete, ¿no? Jura no va a volver a cometer, ¿no? Y sigue reteniendo a la persona y viendo también la afectación psicológica que puede tener una persona agraviada, también es importante considerar y no decir, pues, nada, no quiso denunciar, porque recién lo hace, ¿no? Porque recién lo hace, entonces muchas veces se justifica eso y no se toma en cuenta las denuncias de hostigamiento en el aula, incluso, ¿no? Desde maestros a alumnos también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso bastante, ¿no? Y estar bastantes alertas, ¿no? De qué estamos haciendo. Podemos recibir una denuncia en cualquier momento y no estamos dándonos cuenta de que quizá con nuestros comentarios, ¿no? Hacia alguna alumna, hacia algún alumno, estamos teniendo comportamientos machistas o sexistas de connotación sexual a veces, la manera como miramos, cómo saludamos, cómo tocamos, quizá, ¿no? Quizá no intencional, pero a veces lo hacemos, ¿no? O lo hacen en las aulas. Entonces, precisar, darnos cuenta de todas estas conductas que pueden configurar en algún momento, ¿no? Pueden ser llevadas como hostigamiento sexual, ¿no? En las aulas. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Siguiente, por favor. Por aquí hay un comentario de Andrea Chirinos que dice, todos somos iguales en tanto somos personas, ¿no? Sin embargo, por las características y condiciones de ser de cada ser humano, tenemos diferencias que ameritan una atención adecuada a la diversidad. Por ejemplo, a una diabética no le ofreceré un chocolate o gaseosa porque eso hay para dar de igual a forma a todos. Para este tipo de personas se tendrá preventivamente líquidos bebibles sin azúcar. Así estaré atendiéndome equitativamente a todos. Voy a poner un ejemplo exacto, perfecto, ¿no? Es muy importante, muy bueno ese ejemplo.
de que porque tengamos, ¿no?, un formato, un protocolo de atención, porque tengamos quizá un currículo que ya está, pues, ¿no?, desde hace mucho tiempo, está ahí, vamos a reproducirlo, reproducirlo, reproducirlo y taparnos los ojos quizá y decir, bueno, estos problemas no existen, o si vemos que están ahí, no le hacemos caso y decimos, estamos siguiendo lo que ya está, ¿no? Pero no estamos poniéndonos, ¿no?, en el lugar de estos grupos que existen, de estas personas que no todos estamos marcados en lo mismo, todos tenemos las mismas preferencias, las mismas formas de aprender. Ustedes como educadores saben, ¿no?, que que no todos tenemos la misma forma de aprender, ¿no? Hay diferentes estilos, diferentes formas, ¿no? Y las condiciones que puedan tener los niños también, ¿no? Entonces, eh, es importante poder tener esa estar prestos a eso, ¿no? A poder salirnos un poco del molde y preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? Estamos siguiendo el molde, estamos haciendo bien con dejar pasar, con voltear hacia un lado y decir, bueno, quizás no está pasando, quizás no lo vemos y lo dejamos ahí, o simplemente no lo consideramos o lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, y eso también puede ocurrir en nuestras casas, en nuestros hogares y no sabemos cómo enfrentarnos, ¿no? Muchas veces por las ideas que tenemos ya a veces difícil de poder modificar, de poder cambiar, ¿no? De cómo deberíamos comportarnos, ¿no? Eh, Vamos a dar quizá un espacio para que puedan decir algunas consultas, algunas preguntas, puede ser algunos comentarios para poder ir culminando. Bueno, ya llegamos a la última PPT, pero pueden ir preguntando quizá si tuvieran, ¿no? O ingresando su comentario también por el chat. Estimado Daniel, agradecemos a Daniel Aldrin Jiménez y Yaguamán por su destacada participación en la ponencia Prevención de la Violencia Basada en Género. A continuación pasaremos a la siguiente fase de esta actividad, que es la ronda de preguntas. Para ello hemos habilitado los micrófonos y les pedimos que, por favor, para tener un orden, puedan levantar primero la manito digital y se le autorizará para que su pregunta pueda ser formulada a nuestro ponente Daniel Jiménez. Entonces esperamos, por favor, que puedan solicitar la participación, levantar la manito digital. Recordarles que los micrófonos ya han sido habilitados. Tenemos a Jessica Piscotello. Adelante, Jessica. Buenas tardes. Una consulta con referente a este tema. Mire, hace una semana nosotros tuvimos un caso de un estudiante en donde no asistió a la escuela porque sufrió maltrato de su padre. Entonces, él es mayor de edad. En esta oportunidad, nosotros este año nos han quitado todos los servicios complementarios. Entonces, la jefatura de bienestar solo lo asumo yo como docente. Y en este caso, el estudiante acudió a mi persona y me comentó sobre el caso, pero ya después, porque primero lo dijo al tutor y el tutor me comentó y entonces esperamos a que él regrese a casa. No sé, quería saber si está bien el conducto que seguí. Esperemos que vaya a la escuela el siguiente día y ahí hablamos con él personalmente. Y entonces ahí le preguntamos cuál ha sido la envergadura de la violencia en este caso, porque fue física y también psicológica. Entonces el estudiante sostuvo que un poco como que dio razón por qué le maltrataron. Y entonces ahí va mi pregunta. Si en este caso, por ejemplo, se perduraría la violencia, en este caso del papá, ¿podría yo como jefatura asumir eso para poder hacer una denuncia o tendría que hacer el mismo estudiante porque ya es mayor de edad? Espero una respuesta. Gracias. Estimado Daniel,
Parece que otra vez la señal nos juega un poquito mal. Ahorita se va a volver a conectar. Recordarles, estimados participantes, que en el enlace, en el chat, se encuentra el enlace para que vayan registrando su asistencia. Mientras Daniel se vuelve a conectar, les comento también que continuaremos el día jueves 24 y viernes 25 de abril a la misma hora, 5 de la tarde. Tendremos las ponencias de Gastón García y Tati García y Tati Dávila, quienes desarrollarán el tema de prevención del hostigamiento sexual. Sí, entonces parece que nuestro amigo Daniel ha tenido alguna dificultad con el enlace. A ver, ahí está. Estimado Daniel. Claro que ya sé. Sí, se escuchó un poquito, no sé si sí se me está escuchando. Se escuchó un poco entrecortado la primera parte, ¿no? Sobre el caso que comentó. No sé si podría repetirlo de manera así como que súper breve y poder verlo, ¿no? Entre también nosotros, los participantes que estamos aquí, escucharlo. Ya. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya. Un estudiante ha sufrido violencia psicológica y física por parte de su papá, en este caso. Y entonces, él como que un poquito dijo que ya no va a volver a pasar algo así, el acontecimiento. Y entonces yo preguntaba si es que nosotros no tenemos servicios complementarios en este año, nos han quitado. No tenemos asistente social, psicóloga, ni enfermera, o sea, estoy yo sola como jefatura de la unidad de bienestar. Y la pregunta era si yo, desde mi condición de la unidad de bienestar, puedo yo, por ejemplo, hacer la denuncia en el caso de que esto perdure, o tendría que hacerlo el mismo estudiante porque él ya es mayor de edad. Gracias. Sí, gracias por la participación. Quizá esa sea una de las, que sean casos muy similares que haya ocurrido también con los otros participantes, profesores, quizá que también esté conectado, que hayan vivido una situación similar en bienestar estudiantil, ¿no? ¿Cómo resuelven, no? También la pregunta va hacia ellos, este tipo de casos, porque es importante denunciarlo. No podemos que esperar porque hay reiterancia, ¿no? Podemos ver que en una siguiente la situación no cambia, el papá puede decir, no, yo no vuelvo a cometer esto, ¿no? Pero vuelve a pasar y vuelve a pasar, y es un tema de violencia. Y si esta persona es mayor de edad, ¿no? Obviamente la puede hacer, pero en ese sentido sí es necesario. Por eso el tema de los psicólogos, el tema de poder conversar, persuadir a la persona, hacerle tomar en cuenta de que esto es un episodio de violencia que se necesita parar, poner un alto, ¿no? Yo entiendo que es complicado para muchos también, ¿no? Que quizá no necesariamente sean, ¿no? Psicólogos, ¿no? En el que puedan dar cuenta de esto, de poner una denuncia, poner un alto, ¿no? Entonces, porque eso se vuelve bastante recurrente, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con ello. Quisiera saber si es que algún otro participante, ¿no? De la sala ha experimentado, ¿no? Ha pasado un tipo de esta situación que ha comentado nuestra compañera. ¿Y Estimado Daniel, cómo lo han resuelto? Estimado Daniel, tenemos otra participación de Santiago Arias que está listo. Estimado Santiago, lo escuchamos. Puede activar su micrófono, estimado Santiago. Bueno, parece que también hay dificultades con su micrófono. Continuamos, Daniel. Tenemos Sí, a vamos Carlos a ver. Meléndez. A ver. Carlos Meléndez estaba solicitando la participación. Puede activar su micrófono también. Muy buenas noches. En el caso de las colegas me ha antecedido, les felicito y la preocupación que ha tenido y la resolución frente a ese problema que se presentó, ¿no? Bueno, yo simplemente también diría lo mismo, ¿no? La respuesta que tuve es la siguiente, ¿no? Y simplemente dejé una tarea en clase
Y como en ese entonces, porque fue hace 7, 8 años, o quizás más, ya no enseñamos carreras técnicas. Entonces, en ese entonces estaba la enfermera y me acompañó junto con la alumna y nos fuimos justamente a la casa de la agraviada. Ahora la idea es la siguiente: si uno va a ir con titubeos, con nervios, con delicadeza, entonces pienso de que ya la función no tiene sentido. Yo simplemente alcé un poquito la voz, el tono de voz, y con un lenguaje corporal un poquito agresivo, para mantener la distancia entre el agresor, que vendría a haber sido el padre. Le dije dos cosas importantes. Acá tengo una profesional que trabaja en el instituto, y yo, como profesor del curso, me preocupo de lo que ha sucedido en su familia. Yo particularmente estoy trabajando directamente con la policía. Si esto se vuelve a repetir, simplemente yo actúo, aunque usted me denuncie, pero yo pienso que toda persona tiene que ser defendida, aunque no sea la familia. En este caso, nosotros los maestros, que vendría a ser la segunda familia. Ese es mi aporte, mi estimado Daniel Jiménez. Muchas gracias por su aporte, estimado Carlos Meléndez. Hay otra manito levantada, creo, de Santiago Arias. Estimado Santiago, lo escuchamos. Parece que hay dificultades con el micrófono. Continuamos en todo caso, Daniel. Sí, por eso es importante, ¿no? Establecer, tal y como aquí hay un participante, servicio psicopedagógico, que dice que si desconozco, sería considerable para este tipo de casos que en nivel superior se podría implementar protocolos de atención, así como existe en la EBR. Muchas gracias. Y también, ¿no? Y en caso de bullying en el colegio que se hace de parte de Anaís Mamani, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Es importante tener, ¿no? Considerar los tipos de casos que existen y cómo actuamos frente a ello, ¿no? Y cada institución educativa debe ser consciente de eso y tener estos protocolos, ¿no? Como se dice, de actuación, ¿no? En casos de violencia dentro del aula, y también la violencia que se da en el hogar, ¿no? En el caso de que el joven o el niño adolescente denuncie, ¿no? Constantemente los abusos que se cometen, ¿no? A veces la participación, la injerencia de un maestro, ¿no? Un profesor, de un educador, hacia o el enfrentamiento que puede haber hacia un padre de familia es complicado, es peligroso muchas veces, ¿no? Porque se expone, ¿no? Al riesgo, al peligro, quizá una posible discusión, pelea o quizá intimidación por parte del agresor, etcétera, ¿no? Entonces es importante guiarse de lo que se dice, ¿no? En este protocolo de actuación frente a la violencia, que las áreas de bienestar, ¿no? La dirección también, porque en un tema de bullying también se tiene que dar parte ¿no? Al director, a la dirección, para ver cómo esto se va a resolver, ¿no? No solo quedarte en que decirle al profesor y ahí queda, ¿no? Y se resuelve en el aula, ¿no? Sino dar parte a qué es lo que se puede hacer, hablar con la persona implicada, citar a sus padres también, ¿no? Y conversar ese tema, por qué se da, y poner el ojo, no dejar que este caso se quede ahí, ¿no? Es importante hacer el seguimiento, ¿no? Hay muchos casos de bullying que existen a nivel nacional, ¿no? En el que o no se atienden, o si se atienden, solamente se resuelven de la manera en el que se conversa con la persona implicada, con sus padres, y lo dejamos allí, ¿no? Y no hacemos, no existe un protocolo de seguimiento a estos casos, ¿no? Es importante tenerlos, ¿no? Para ver si esto se sigue reproduciendo, si sigue dándose en la escuela, de qué forma, de qué medida, ¿no? Si ha disminuido, ¿no? Porque siempre está el tema de que no lo digas, no lo acuses, porque peor es, a veces pasa, ¿no?
Entonces, es importante establecer ello, ¿no? La presencia de un psicólogo también es importante, ¿no? Sabemos que es difícil a veces que puedan dar, que estos profesionales puedan presentarse en los distintos ámbitos educativos, en los colegios que existe. Hay muchos colegios que no cuentan, ¿no? Con el personal, que en este caso podría hacer su labor, ¿no? Como un psicólogo, una persona que pueda atender también estos problemas. Entonces necesario contar con este protocolo de actuación, ¿no? Frente a este tipo de casos, ¿no? Al bullying, a los casos de violencia dentro y fuera también, ¿no? Entonces, si hubiese alguna otra consulta quizá y continuamos. A otro lugar, o sea, de ida y todo eso. Creo que ya no hay más preguntas, estimado Daniel. Sí, genial. Muchas gracias, Víctor Hugo. Bien, entonces, de esta manera, estimados participantes, hemos llegado a la parte final de esta actividad. Queremos agradecer a Daniel Aldrin Jiménez y a Guamán por su excelente participación en este primer ciclo de videoconferencia sobre enfoques transversales en la formación inicial docente con el tema prevención de la violencia basada en género. Vamos a pedir a Daniel que brinde sus palabras de despedida. Adelante, Daniel. A ver, creo que ya. Sí, entonces ya llegamos a la última parte. Muchísimas gracias por la atención, por estar presentes el día de hoy en esta actividad que se ha organizado desde DIFOIT, ¿no? Esta conferencia. Gracias por sus preguntas, por su participación constante, ¿no? Al momento de poder habilitar los micrófonos, la preocupación, ¿no? Que tienen también sobre estos temas que no hay que dejar de lado. Estamos muy agradecidos y siempre poder contar, ¿no? Con el apoyo de nosotros, el Ministerio de la Mujer y contra la violencia. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Voy a enviar igual también, como ya se ha enviado la presentación también para que lo puedan compartir. Así es. Entonces, despedimos a Daniel Aldrin Jiménez y Yaguamá con el deseo de volver a tenerlo en este espacio en otra oportunidad. Estamos muy agradecidos, estimado Daniel. Recordarles, estimados participantes, que este espacio tiene como propósito fortalecer la unidad de bienestar y empleabilidad de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica para contribuir con el logro del perfil de egreso de la formación inicial docente. Agradecer también a quienes hicieron posible esta actividad. Nos acompaña con nosotros también el especialista Víctor Urbina y José Chacón, quien nos ha ayudado a tener adelante esta actividad. Los invito nuevamente a acompañarnos el jueves 24 y el viernes 25 de abril a las 5 de la tarde, porque vamos a tener como ponentes a Gastón García, a Tati Dávila, quienes son abogados de OTEPA y de la DIFOIT, quienes nos van a ayudarnos con las respuestas que ustedes han formulado también a varias preguntas y que los esperemos para poder abordar la prevención del hostigamiento sexual desde la parte legal. Sí, entonces de esta manera llegamos a la parte final de este capítulo del primer ciclo de videoconferencias sobre enfoques transversales de la formación inicial docente y nos despedimos de ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego, Daniel. Nos vemos. Hasta luego, estimados públicos. Recordarles que en la sala, en el chat de esta sala se ha compartido el chat el enlace para poder registrar su asistencia y nos vemos en la próxima semana, jueves 24 y viernes 25 de abril. Hasta luego.